Bienvenidos, una vez más, a... Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, donde el amor, la traición, los secretos y las intrigas están a la orden del día. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que seguro a muchos de ustedes les llama la atención, esos momentos en las series turcas donde las relaciones tambalean, las parejas que parecían perfectas se desmoronan y, bueno, a veces aparece una tercera persona en discordia. Vamos a analizar esas situaciones donde una de las partes, como dice el título, tiembla ante la posibilidad de perder a su ser amado, y la otra busca consuelo, o quizás algo más en brazos de otra persona. Prepárense para el drama. Pero antes de que empecemos con todo este salseo turco, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco y emocionante sobre sus series favoritas, análisis profundos, teorías descabelladas, noticias de última hora sobre sus actores y actrices preferidos, detrás de cámaras reveladores y mucho más. Así que no se pierdan nada y únanse a nuestra comunidad de fans de las novelas turcas. Además, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a explorar varias series turcas que ejemplifican este ande tiembla, Kerem busca consuelo de una manera u otra. Veremos cómo los guionistas juegan con nuestras emociones, cómo nos hacen sufrir con las separaciones desgarradoras y cómo nos tientan con la posibilidad de nuevos romances que a veces nos hacen dudar de a quién queremos apoyar. Agárrense que vienen curvas. Vamos a desmenuzar las motivaciones de los personajes, a analizar las estrategias de los guionistas y a especular sobre lo que podría haber sido y no fue. La primera serie que quiero comentar es sin duda un clásico que muchos aman y odian al mismo tiempo, Asteriscos en Calcap Masterisco. Asteriscos en Calcap Masterisco es una comedia romántica con toques de drama que conquistó corazones en todo el mundo. Los actores principales son Hande Erçel y Kerem Bürsin, que interpretan a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre estos dos actores era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que contribuyó enormemente al éxito de la serie. La sinopsis es la siguiente: Eda, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero y una personalidad vibrante y llena de vida, se ve obligada a trabajar con Serkan, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo apodado Robot, por su frialdad y su incapacidad para expresar sus emociones, para conseguir una beca que perdió por culpa de él. A cambio de la beca, Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un acuerdo comercial, lleno de tensión y desacuerdos, pronto se convierte en una atracción irresistible. Ahora, ¿dónde entra el ande tiembla? Kerem busca consuelo aquí. Bueno, a lo largo de la serie, la relación entre Eda y Serkan pasa por muchísimos altibajos, como una montaña rusa emocional que nos mantuvo al borde de nuestros asientos. Serkan tiene problemas de memoria, derivados de un accidente traumático, lo que causa varios malentendidos y separaciones dolorosas. En esos momentos de confusión y soledad, Serkan busca consuelo en otras personas, a veces sin intención de lastimar a Eda, pero las consecuencias siempre están ahí, como una sombra que acecha su relación. Hande tiembla, claro que sí, porque ve cómo la persona que ama se aleja y se acerca a otras mujeres, sintiendo la punzada de la inseguridad y el miedo a perderlo. El personaje de Selin, la exnovia de Serkan, interpretada magistralmente por Bige Onal, es crucial en este drama. Ella siempre está presente acechando como una depredadora, dispuesta a recuperar a Serkan, lo que genera muchísima tensión en la relación de Eda y Serkan. Selin es la personificación de la duda y la incertidumbre, un recordatorio constante para Eda de que Serkan tiene un pasado y que podría volver a él. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y eso hizo que el público se enganchara aún más con esta historia llena de giros inesperados, secretos revelados y momentos de pura pasión. Pero no solo Selin representa una amenaza para la relación de Eda y Serkan. También hay otros personajes que intentan interponerse entre ellos, como Deniz, un amigo de la infancia de Eda que está enamorado de ella, o Valka, una mujer ambiciosa que busca ascender en la empresa de Serkan a cualquier precio. Cada uno de estos personajes aporta su propia cuota de drama y complica aún más la relación de Eda y Serkan. Un dato interesante sobre Asteriscos en Calcap Masterisco es que la serie catapultó a la fama internacional a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance fuera de la pantalla se convirtió en un fenómeno mediático y sus fans los adoraban,
creando una comunidad online de seguidores apasionados que analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los dos actores. Aunque su relación terminó, el impacto de la serie y su conexión sigue siendo recordado con cariño por los fans de todo el mundo. La serie no solo fue un éxito televisivo, sino también un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La siguiente serie que vamos a analizar es *Karasevda*, un drama turco que te robará el corazón y te hará llorar a mares. Prepara los pañuelos, porque esta historia te tocará la fibra sensible. Los actores principales son Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu. Burak interpreta a Kemal, Neslihan a Nihan y Kaan a Emir. Cada uno de estos actores realizó una interpretación magistral de sus personajes, transmitiendo la complejidad de sus emociones y motivaciones. *Karasevda* cuenta la historia de Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, con principios sólidos y un corazón noble, y Nihan, una joven de familia adinerada, con una vida llena de lujos pero vacía de felicidad. Se enamoran profundamente desafiando las barreras sociales y las expectativas de sus familias, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso, rico, obsesionado con Nihan y dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla. Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina, lo que destroza el corazón de Kemal, quien decide irse de Estambul y trabajar en una mina, abandonando su sueño de una vida junto a Nihan. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y poderoso, transformado por la experiencia y consumido por la sed de venganza contra Emir, y secretamente, recuperar a Nihan, el amor de su vida. En *Karasevda*, el ande tiembla, Kerem busca consuelo, se manifiesta de una manera diferente, pero igualmente dolorosa. Nihan está atrapada en un matrimonio infeliz con Emir, obligada a vivir una vida que no desea. Aunque ella ama a Kemal con todo su corazón, las circunstancias la obligan a permanecer al lado de Emir, sufriendo en silencio y sacrificando su propia felicidad por el bienestar de su familia. Kemal, devastado por la decisión de Nihan, busca consuelo en otras mujeres, pero nunca logra olvidarla. Nihan tiembla porque ve cómo el hombre que ama rehace su vida con otra persona, aunque sabe que en su corazón siempre la amará, sintiendo la impotencia de no poder estar a su lado. El personaje de Asu, una mujer inteligente y ambiciosa que se enamora de Kemal y se convierte en su socia, complica aún más las cosas. Asu intenta conquistar a Kemal, pero su amor no es correspondido, alimentando un resentimiento que la lleva a cometer actos desesperados. La tensión entre Nihan, Kemal y Asu es palpable y crea momentos de mucho drama y angustia, manteniendo al espectador en vilo. Un dato curioso sobre *Karasevda* es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción, la intensidad de la historia y las actuaciones impecables del elenco. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó al público de todo el mundo, siendo traducida a numerosos idiomas y transmitida en decenas de países. Ahora, vamos a hablar de *, una serie que causó un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo árabe por su trama controversial y sus personajes complejos. Prepárense para un drama lleno de pasión, traición y secretos oscuros. Los actores principales son Beren Saat, Juan Tatlıtuğ y Nebahat Zere. Beren interpreta a Biter, Juan Abelul y Nebahat a Firdevs. Cada uno de estos actores realizó una interpretación memorable, dando vida a personajes que son a la vez atractivos y repulsivos. *, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella, buscando seguridad y estabilidad económica. Biter se casa con Adnan para vengarse de su madre, Firdevs, a quien culpa por la muerte de su padre, alimentando un rencor que la consume por dentro. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando se enamora de Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, un joven atractivo y mujeriego que representa todo lo que ella desea pero no puede tener. Su amor prohibido desata una serie de eventos trágicos que destruyen a toda la familia, dejando un rastro de dolor y desesperación. En esta serie el concepto del ande tiembla, Kerem busca consuelo, está presente desde el principio. Adnan, un hombre mayor y un tanto ingenuo, confía plenamente en su joven esposa, Biter, sin sospechar la tormenta que se avecina. Sin embargo, Biter encuentra en Belul la pasión y la juventud que le faltan en su matrimonio, sintiendo una atracción irresistible hacia él. Mientras Biter y Belul se entregan a su amor prohibido, arriesgándolo todo por un momento de placer,
Adnan permanece ajeno a la traición, viviendo en una burbuja de felicidad ilusoria, pero los demás miembros de la familia notan la creciente tensión, presenciando el drama que se desarrolla ante sus ojos. Firdevs, la madre de Biter, ve la oportunidad de manipular la situación para su propio beneficio, tejiendo una red de intrigas para alcanzar sus objetivos. Ilmi, el rival de Adnan, también sospecha de la relación entre Biter y Belul y busca exponerlos, alimentando un deseo de venganza que lo consume. Adnan tiembla sin saberlo porque la bomba está a punto de estallar en su cara, destruyendo su mundo perfecto. Y Biter, atrapada en su pasión, busca consuelo en los brazos de Belul, sabiendo que está traicionando a su esposo y arriesgando su futuro, viviendo al límite y desafiando las convenciones sociales. *Askmemnu* es una serie controvertida que explora temas como el deseo, la infidelidad, la ambición y la hipocresía, mostrando la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones impulsivas. La serie fue muy popular en Turquía, pero también generó polémica por su contenido explícito y sus escenas subidas de tono, desafiando los límites de la televisión turca. Un dato interesante es que el vestuario de Beren Saat en *Askmemnu* se convirtió en un referente de moda. Sus vestidos elegantes y sofisticados fueron imitados por mujeres de todo el mundo, inspirando tendencias y marcando un estilo único. La serie también impulsó la carrera de Kaan Tatlıtuğ, quien se consolidó como uno de los actores más cotizados de Turquía, convirtiéndose en un ícono de la moda y el galán de las telenovelas turcas. Finalmente vamos a echar un vistazo a *Erkencikus*, una comedia romántica más ligera y refrescante, pero que también tiene sus momentos de drama y reflexión. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman. Demet interpreta a Sanem y Can a Can. La química entre estos dos actores era innegable y su relación fuera de la pantalla alimentó los rumores y las expectativas de los fans. *Erkencikus* cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, con el sueño de convertirse en escritora. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático que acaba de regresar a Estambul después de vivir en el extranjero, conociendo el mundo y viviendo experiencias únicas. Sanem y Can se enamoran, pero su relación se ve obstaculizada por los secretos, las mentiras y los malentendidos, poniendo a prueba su amor en cada episodio. En *Erkencikus*, el ande tiembla, Kerem busca consuelo, se presenta de una manera más sutil, pero no menos importante. Sanem es una chica inocente y un poco ingenua, mientras que Can es un hombre experimentado que ha viajado por todo el mundo, viviendo una vida llena de aventuras. La diferencia de edad y de experiencias genera inseguridades en Sanem, quien teme no ser lo suficientemente buena para Can y se siente amenazada por las mujeres que lo rodean, alimentando sus celos y sus miedos. Can, por su parte, a veces se frustra con la inmadurez de Sanem y busca consuelo en su trabajo o en sus amigos, necesitando espacio para respirar y reflexionar. Sin embargo, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo, superando las dificultades y fortaleciendo su relación. Los momentos de tensión en la pareja se resuelven con humor y romanticismo, haciendo de *Erkencikus* una serie refrescante y entretenida, ideal para desconectar y disfrutar de una historia de amor llena de optimismo. Un dato curioso sobre *Erkencikus* es que la serie impulsó la carrera internacional de Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos actores se convirtieron en ídolos juveniles y sus fans los siguen en todo el mundo, admirando su talento y su carisma. La química entre Demet y Can era evidente y muchos especularon sobre una posible relación fuera de la pantalla, aunque nunca se confirmó, dejando a los fans con la duda y alimentando su imaginación. Hemos recorrido 4 series turcas muy diferentes entre sí, pero todas ellas con un elemento en común: esos momentos de crisis en las relaciones donde uno de los personajes tiembla ante la posibilidad de perder a su ser amado y el otro busca consuelo, o quizás algo más, en los brazos de otra persona. Hemos visto cómo los guionistas juegan con nuestras emociones, cómo nos hacen sufrir con las separaciones y cómo nos tientan con la posibilidad de nuevos romances. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Gracias por quedarse hasta el final. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita donde se presente este tipo de drama? ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Qué otras series turcas creen que merecen ser analizadas? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.